lugar sobre la tierra. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios. Celebraremos juntos su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Amados hermanos, Dios les bendiga. A todos un saludo desde aquí, Centro Cristiano Ágape, Dios les bendiga. Venimos aquí, estamos en la iglesia Aliento de Vida y queremos participar en la palabra del Señor. Le invitamos para que usted también sea partícipe en esta hora del mensaje de la palabra que Dios tiene para su vida y para la mía y para todos. Amén. Así que vamos a esta hora a abrir nuestros corazones y vamos a orar a Dios. Y vamos a pedirle al Señor que Él entre, que Él toque la puerta del corazón y que Él sea glorificado en cada uno de nosotros. Amén. Oremos. Padre Celestial, le adoramos, le bendecimos, le exaltamos. Le damos gracias, Señor, por este día que nos presta, Señor, la vida, la salud, la bendición de poder participar de la palabra bendita que usted nos dejó. Señor, guíenos. Tome lugar en cada corazón, en cada vida, ahí en sus hogares donde nos encuentre, Señor. Su presencia está ahí, Señor. Háblenos en esta hora, Padre. Oramos a usted en el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Aleluya. Muy bien, gloria al Señor. Bien, hoy este día vamos a hablar de un tema que se encuentra en Efesios 4, verso 13. Vamos a leer ahí las palabras que el Espíritu Santo le dio al apóstol Pablo para la iglesia de Éfeso y que esas palabras siguen siendo nuestras. Vamos a hablar ahora qué es lo que Dios el Padre espera de mí. Una vez que Dios nos rescata a través de la sangre de Jesucristo, una vez que usted ha sido rescatado, una vez que usted ha sido nacido de nuevo, ¿qué es lo que Dios espera? Es como cuando un matrimonio se une en matrimonio, esperan un hijo y cuando ya nace el hijo, ¿qué es lo que espera ese matrimonio, ese hombre, esa mujer? ¿Qué es lo que esperan? Que su hijo crezca, que se desarrolle. Lo alimentan, lo asean, lo cuidan, ¿verdad? Y se gozan cuando el niño o niña va creciendo, va dando pasitos, ¿verdad? Y ese es el proceso natural de la vida física: crecer, nacer, crecer, desarrollarse en este mundo. Amén. Ser independiente. ¿Verdad? Entonces, en lo espiritual, Dios espera que nosotros también, ¿verdad?, nos desarrollemos, que crezcamos a la estatura del varón perfecto, dice la palabra del Señor. Vamos a leer Efesios 4:13. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Ese es el proceso espiritual. Hay algunos textos, textos bíblicos que vamos a analizar sobre lo que nos dice el apóstol Pedro. Cuando la persona nace de nuevo, es niño en Cristo, no tiene el conocimiento, necesitamos todos que alguien nos guíe, nos enseñe la palabra, nos dé la palabra y vamos creciendo. Dice el apóstol Pedro en el capítulo 2, verso 2,
Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, hay un proceso. Cuando tú aceptas a Cristo, necesitas leche espiritual, no adulterada, dice, para que crezcamos en el conocimiento de la verdad. Pero llega un tiempo en que el cristiano tiene que madurar, tiene que pasar a la etapa de adulto, de discernir la palabra, de entender la palabra. Amén. De enseñar a otros, de no quedarse todo el tiempo ahí, o ministrar en algún ministerio, participar en algún ministerio de la palabra en el cual Dios te ha llamado. Dice Primera de Corintios capítulo 3, verso 2, que el apóstol Pablo fue a visitar a los corintios y encontró una iglesia dividida. Una iglesia con pleitos, disensiones ahí. Y dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía de participar de vianda. Entonces, la persona, el cristiano, llega el momento en que tiene que dominar los celos. Tiene que dominar esas divisiones, esas envidias, esos pleitos, ¿verdad? Y llegar a una etapa madura, ¿sí? Donde sea capaz de soportar a los demás, de perdonar, de hacer un lado las cosas que le afectan, amén, y seguir adelante, no quedarse ahí resentido y cosas así que batallan. Hebreos 5:12 también tiene algo que decirnos. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Otra vez, la palabra del Señor exhortándonos, hablándonos, amén. Y Hebreos 5:13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Es por eso que miramos todavía que algunos cristianos andan de iglesia en iglesia, brincando aquí, buscando allá, buscando algo, ¿verdad? Que les, a su manera. No quieren someterse a la voluntad de Dios. Es fácil llegar y sentarse e irse, pero Dios te ha llamado para que participes, para que te integres en el cuerpo de Cristo, amén, y soporta las aflicciones y las tentaciones, y que tú tengas un ministerio dentro de la iglesia. Ese es el crecimiento que Dios el Padre espera de ti y de usted y de mí. Todos. En una familia humana hay disensiones, hay desacuerdos, ¿verdad? Y la iglesia no es la excepción. Siempre va a haber cosas que no nos van a gustar humanamente, pero Dios que nos llamó, amén, es el que nos da el crecimiento para seguir adelante. Así que el Señor espera un crecimiento, un crecimiento a la estatura del carácter de Cristo, hasta que todos lleguemos a la plenitud del conocimiento, amén, a la estatura de la plenitud de Cristo. Hay cualidades que tú y yo tenemos que desarrollar. Hay cosas, hay situaciones que tú tienes que detectar cuáles están en tu vida y luchar por ellas. Si tú no luchas, si tú no te liberas de estas cosas que están en tu vida, te vas a quedar todo el tiempo en esa estatura. Hay cualidades buenas. Está la honestidad, la humildad, determinación,
diligencia, fidelidad, disponibilidad, habilidad para enseñar, perdón, generosidad, lealtad, ternura, cooperación, disciplina, sinceridad, contentamiento. ¿Hay alguna de estas en tu vida? ¿Cuántas de estas cualidades buenas están en tu vida? Ahora, hay también otras negativas. Holgazanería, espíritu de crítica, orgullo, egoísmo, infidelidad, pasiones desordenadas, rebeldía, chismes, falta de amor, deshonesto, impaciencia, preocupación, miedo, temor, lujuria, amargura, apatía. Siempre va a haber situaciones negativas y también positivas. Y yo estoy para detectar qué cosas estoy enfrentando, qué cosas negativas. Orgullo, egoísmo, infidelidad, pasiones desordenadas, rebeldía, chisme, todo esto tengo que detectar con la palabra del Señor. Entonces, tenemos que dar pasos hacia el crecimiento, hermana que me escuchas. Tenemos que dar pasos y tú debes detectar esas cosas y llevarlas a Cristo y llevarlas en oración. Y con la palabra de Dios tienes que luchar, tienes que vencer, tienes que crecer en Cristo. No te quedes con ese orgullo. No te quedes con esos pensamientos obscenos. No te quedes con esa situación negativa que te impide tu crecimiento. Hay enfermedades en lo físico que impiden el crecimiento de las personas. Hay enfermedades que dejan a las personas inválidas, tullidas, incapaces de sí mismos de hacer cosas. En lo espiritual también hay situaciones que te atan, que no te dejan crecer, que te tienen ahí todo el tiempo ahí, amagado, y no creces. Entonces, yo voy a hablar de algunos pasos que te recomiendo, pongas atención y que estos pasos los adoptes en esta hora y que los pongas en práctica para tu bendición, para tu salud espiritual, para tu crecimiento. Te conviene, nos conviene a nosotros. Por eso estamos aquí los predicadores, los pastores, estamos aquí porque somos responsables de dar la palabra, de dar la dirección para el bien tuyo. Dios espera el bien. Dios quiere el bien para tu vida y para mi vida. Pero tenemos que tomar la iniciativa. Amén. Tú y yo. Dice algunos pasos. Pasos que debo que dar cuando nos disponemos a leer la palabra. Empezamos con la palabra de Dios. Empecemos ahí. Es la palabra la que nos va a corregir. Porque es la palabra la que es inspirada por Dios. Y es útil para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, empecemos con la palabra. Algunos leen la palabra y la quieren interpretar primero. No estemos en ese punto, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer nosotros, amén, es preguntar, ¿quién escribió este libro? Sabemos que fue Dios, pero ¿qué personaje, qué profeta o qué apóstol escribió este libro? ¿Quién fue? ¿Qué significó para él esta palabra que está escribiendo? Y segundo, ¿a quién fue dirigido este libro? Tienes que saber tú
la carta o el libro que estás tú leyendo y conocer más sobre ese personaje y sobre los destinatarios, a quienes fue destinada esa carta, para que tú tengas una idea de lo que estaba sucediendo en ese entonces, en ese tiempo. ¿Qué situación estaban viviendo el pueblo judío, o la iglesia, o esta persona? Tiene que conocer más sobre el tema. Amén. Y segundo, debemos de hacernos algunas preguntas a la luz de la escritura que estamos leyendo. Preguntas. Cuando tú estás leyendo la palabra y estás leyendo algún texto, alguna carta, vuelvo a reiterar, cualquier escritura, tú tienes que hacerte preguntas aplicando la palabra a tu vida. Aplícala. Porque es fácil interpretarla nosotros a nuestra manera, ¿verdad? Y la queremos enseñar y la queremos participar con los demás. No. Antes de que tú prediques, la enseñes o lo que sea, tienes que aplicártela a ti, a tu vida y a mi vida, y hacer preguntas como estas. ¿Hay algún pecado que debo de confesar? Cuando leo esto, encuentro yo que Dios me está indicando que hay algún pecado de incredulidad, de pensamientos obscenos. Hay algo, cualquier cosa, algún pecado aquí que debo de confesar. Segundo, ¿hay alguna promesa que debo apropiarme de ella? Tú tienes que escudriñar y ver qué cosas importantes Dios dice en esta escritura. Amén. Para tu bien. Si hay algún pecado, confiésalo. Si hay alguna promesa, tómala. Cree, es para ti. Tercero, ¿debo de cambiar alguna actitud? ¿Alguna actitud negativa que debo de cambiar aquí en esta palabra? ¿Hay aquí algún ejemplo que debo de seguir? Si tú estás leyendo la vida de algún personaje, alguna mujer en la Biblia, algún hombre en la Biblia, alguien, amén, que te llama la atención y tú digas, mira cómo Job, por ejemplo, cómo Job soportó todo lo que pasó aquí, qué paciencia, qué fe, amén, demostró. ¿Hay algún ejemplo que debo yo de tomar ahí? No te quedes nomás y dices, pobre de Job, cómo sufrió. No. Eso no es todo. Aplícatelo a tu vida. Aprende de él. Vive a confiar en Dios. ¿Sí? Si es un ejemplo negativo, deséchalo. Pero si es positivo, tómalo. ¿Hay alguna verdad que deba de creer aquí? Tu fe tiene que crecer. Tu criterio tiene que crecer. Cosas que antes no sabías, ahora crees más. Tiene que crecer tu criterio. Ahora tienes una amplitud de lo que es la palabra del Señor. ¿Hay algún motivo por el cual alabar a Dios aquí? Preguntas que hay que hacerse a la palabra. ¿Hay algún motivo para engrandecer y bendecir a Dios? Esos son algunos consejos que te doy como hermano en Cristo para tu crecimiento. No leas solamente palabras. No leas la carrera así nomás por un cumplir. Y que al final no te acuerdas de lo que leíste. Se te olvidó, se te esfumó. No es así como Dios espera de sus hijos. Eso no es lo que el Padre Celestial espera de sus hijos. Dios espera que nosotros seamos analíticos, que analicemos la palabra, que creemos a lo que está ahí, que nos fortalezca la palabra. La palabra de Dios no nos fue dada solamente para que nuestro conocimiento
creciera. No nomás es eso, sino aplicarla. Porque al final de todo, no es lo mucho que tú sepas de la palabra de Dios. No es lo mucho que yo sé o sepa de la palabra de Dios. Es lo que yo viva. Eso es lo que cuenta. Lo que tú vivas de la palabra, eso es lo que cuenta. No es el mucho conocimiento. Hay personas quizás que saben mucho de la Biblia, pero no la viven. No la practican. Y eso trae responsabilidad delante de Dios. Porque pecado es saber hacer lo bueno, lo correcto y no hacerlo. Entonces, trae promesas la palabra de Dios, pero también trae consecuencias. Y Dios quiere bendecirte. Dios nos escogió a ti y a mí para hacer luz en el mundo, para vivir, para que vean vuestras buenas obras, dice el Señor, y glorifiquen a nuestro Padre Celestial. El mundo quiere ver las obras de Cristo, el carácter de Cristo en ti y en mí. ¿Ya? Las mismas obras que Cristo hizo, tú y yo tenemos que vivirlas, hacerlas. Que vean a Cristo en nuestros corazones. Que somos pacientes. Que somos perdonadores. Que somos alegres. Que en las tormentas y tempestades que vienen a nuestra vida, cantamos delante de Dios. Que vea algo diferente en nosotros. Que nos amemos los unos a los otros. Que nos perdonemos unos a los otros. Que crezcamos juntos en la fe cristiana. Aleluya. Entonces, la meta de todo creyente debe ser, al leer la palabra de Dios, debe ser, no debe ser solamente interpretarla, voy a reiterar, sino aplicarla. Aplícala a tu vida. Vive lo que enseñas. Vive lo que crees. Esa es la meta del Señor, de Dios para tu vida. Así que no se puede conocer a Dios a menos que la apliques, la vida, la palabra de Dios a tu vida. Jesús amonestó en su tiempo a los religiosos de su tiempo. Porque Jesús estaba, vamos a decir así, como molesto. Se enfrentó a un grupo religioso, los fariseos, los saduceos, los escribas y todos ellos que eran maestros de la ley. Eran maestros de la ley. Conocían la ley perfectamente y la enseñaban. Pero si leemos en Mateo 22, 29, Jesús les dice a estos hombres: vosotros erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Eran ignorantes. No conocían las escrituras ni el poder de Dios. No la aplicaban a sus vidas. Y el poder de Dios no venía a sus vidas. No habían cambiado su actitud. Jesús los amonesta y les dice: vosotros erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento. Le preguntamos sobre la resurrección. De que un hombre, una mujer tuvo 7 esposos, todos hermanos, y todos murieron, también la mujer. Y le preguntaron al último: maestro, ¿y de quién va a ser esposa ya que los 7 la tuvieron? Vosotros erráis, dijo el Señor, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Así que Jesús, también en Mateo 7, 24, encontramos la enseñanza de Jesús de los 2 cimientos. Dice: cualquiera que me oye y hace estas palabras y hace lo que le digo, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vino el viento, sopló tempestad, vino el río y golpeó aquella casa y no cayó,
porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye y no las hace, estas palabras, le compararé a un hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Y vino el viento y la tempestad, y aquella casa cayó, se derribó, porque no escuchó la voz de Dios. Aquí se trata de oír y hacer. Eso es lo que se trata, amado hermano. Oír la palabra escrita o predicada y hacer, dice Jesús. Haz. El que oye mis palabras y las hace. Ese es el decreto. Hacer, aplicar la palabra, vivir la palabra. Que vean que tú estás creciendo porque obedeces la palabra. Este mensaje es para reflexionar, para tu crecimiento. Que no te compares a ese hombre necio que edificó su casa sobre la arena, escuchó pero no hizo. Entonces hay que aplicar la palabra del Señor. Es difícil. Es difícil, sí, es difícil aplicar. Si hay algo difícil es aplicar, vivir, someternos a lo que Dios dice. No es fácil. ¿Por qué? Porque por naturaleza resistimos el cambio. No nos gusta el cambio. No nos gusta la disciplina. No nos gusta sufrir. No nos gusta crecer. Pero es lo que una verdadera aplicación exige. Es difícil porque vivimos más por las emociones que por la voluntad de Dios. Porque nos contentamos con permanecer solamente viviendo una vida de emociones. Nos gusta la alabanza, sí, y hay que adorar a Dios. Y hay que gozarnos, y hay que brincar, hay que saltar de alegría, de gozo. Pero eso no es todo. Eso no es todo. Las emociones nos engañan. Ahorita estás tú alegre, contento aquí, y ahora tú estás tirado ahí. Desalentado, preocupado. Después de un culto de adoración, de alabanza, de brincaste, de gozaste, amén. Y ahora tú puedes estar ahí como Elías, tirado. No vive por emociones. No. Vive por convicciones. Cree, aplica, haz lo que Dios dice en su palabra y sométete a lo que Dios diga. Y cuando venga la tormenta y sople el río, venga el río y pega a tu fe, amén, a tu vida, venga la tormenta, esa lluvia, venga la tempestad, tu casa, tu fe, tu vida no va a caer. Porque tú tienes tu confianza puesta en la palabra de Dios, en lo que Dios dice y no en las emociones. Piensa. Tarde o temprano va a venir la tormenta a tu vida. Va a llegar la tempestad, es inevitable, a todos nos va a llegar la tempestad. Y la pregunta es, ¿en dónde estás parado? ¿En la arena movediza o en la roca que es Cristo? ¿Sí? Es difícil aplicar la palabra, es difícil. Porque el enemigo no le conviene que alguien aplique la palabra. El enemigo no se preocupa, no importa lo que tú sepas, no importa lo que tú leas, no importa lo que tú hagas. Amén. Mientras él no vea que tú aplicas la palabra, él está tranquilo. Pero el día que tú leas la palabra y que te preguntes, ¿y ahora qué voy a hacer con todo esto que he aprendido? ¿Qué voy a hacer con todo esto que he aprendido? Todo esto que Dios me está mandando a hacer. ¿Qué voy a hacer?
y tú tomas una decisión, voy a aplicarla a mi vida, voy a vivir como dice la palabra, voy a hacer la palabra, voy a amar a mis enemigos, voy a orar por ellos, voy a amar a mi familia, voy a ser responsable, voy a hacer esto, voy a hacer esto otro. Entonces sí, agárrate, porque el enemigo va a venir a tu vida también, porque a él no le conviene que alguien aplique y haga la palabra. Pero mientras alguien esté tranquilo sin aplicar la palabra, él está también tranquilo, todo está tranquilo ahí. ¿Sí? Aplicar la palabra. Eso es lo que Dios espera de ti y de mí. Dios quiere que hagamos por lo menos tres cosas. Orar, meditar en la palabra y aplicarla. Ora a Dios, busca a Dios, medita la palabra, medita. Este fue el mandamiento que Dios le dio a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Antes de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme está escrito en él. ¿Ves? Aprendemos. Meditad para hacer como está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú fueres. Josué 1, 7 y 8. Meditad y hacer. Esa es la clave, aplicarla. No le digo para que sepas mucho de mí y aprendas mucho. No, sí, hay que aprender mucho, pero hazlo para que hagas. Entonces Dios quiere que oremos, meditemos en la palabra y apliquemos. Orar, meditar y aplicar. Tres cosas. Y cuarto, compartir la palabra con otros. Eso va en la aplicación, claro. Así que cuando elegimos estudiar la vida, cuando elegimos tomar un personaje, si tú tomas un personaje de la Biblia, sea hombre o mujer, ¿verdad? Busca su vida desde el principio, quién fue, lo que hizo, cómo venció, en qué se equivocó, ¿verdad? Qué cosas hizo. Cuando tú miras la vida de alguien, ahí tú te vas a identificar con él, en sus temores, en sus victorias, en sus dudas. Si tú tomas a Gedeón, por ejemplo, un hombre que se sentía incapaz de hacer la tarea que Dios le estaba encomendando. Y si tú sigues sus pasos, él tuvo dudas como tú y como yo. Él se sentía que no podía. Y tú te puedes identificar con un personaje, decir, oh, yo también me siento así. Yo también tengo estas dudas. Aplica la palabra, identifícate. Y cuando venga la situación, aplica la palabra. Dios dice en su palabra. Así dice el Señor en su palabra. Tenemos ejemplos, personajes en la Biblia. Tenemos un personaje también llamado José, el hijo de Jacob, allá en Egipto, que es digno de su testimonio, de aplicar los principios que él vivió, que él practicó, la fe que lo caracterizó, el dominio propio. Y aquí miramos rasgos del fruto del Espíritu Santo en la vida de José, quien manifestó varias cualidades, frutos. Su testimonio ante los paganos. Vean, en Génesis 41, 38, los paganos, los que no creen en Dios,
testificaron de él. El rey Faraón testificó de José y dijo en Génesis 41:38, entonces preguntó el Faraón, ¿podemos encontrar a alguien como este hombre en quien reposa el Espíritu de Dios? Aleluya. Qué testimonio tenía José ante la gente. Y el mismo rey Faraón conoció, identificó que José tenía algo que ellos no tenían. Podemos encontrar a otro hombre como este, en quien el Espíritu de Dios reposa sobre él. Amado hermano, hermana, el Espíritu de Dios reposa en tu vida, reposa en mi vida. Solo que tenemos que atender a lo que Él quiere guiarnos, enseñarnos. Déjate enseñar por el Espíritu Santo que está en tu vida. No lo ignores. Ora y dile, Espíritu Santo, guíeme, ayúdeme, deme luz en esta palabra que voy a leer. Elige la escritura, elige el personaje, elige algo y toma tiempo, medita, ora, busca, deja que Dios te guíe. Amén. Para que el Espíritu Santo de Dios también se manifieste en tu vida y en la mía. Cualidades que José mostró. José mostró amor en una situación familiar difícil. Difícil. Usted que lee la Biblia conoce lo que estoy hablando. Sus hermanos lo vendieron, sus hermanos lo despreciaron. Y cuando llegó el momento en que José podía vengarse, José demostró amor a sus hermanos, perdón. Desechó resentimiento, todo lo que podía haber pasado. José demostró ese amor. Estos son los testimonios que alimentan nuestra fe. Y uno dice, si José pudo, porque estaba Dios con él, yo también puedo salir adelante porque Dios también está conmigo. Y voy a salir y voy a vencer todos los desprecios y todo lo que me han hecho y todo lo que siento lo voy a arrancar porque Cristo está en mi corazón, en mi vida, y voy a ser libre de estos odios, rencor, resentimientos, amén, que pueden estar amargando tu vida. Aprende de José, amén. Cualidades de José. José mostró dominio propio ante una tentación difícil. Dominio propio. Dominó, porque el Espíritu Santo nos da dominio propio. Cuando la mujer de Potifar quiso seducirlo, quiso que pecara, José resistió, huyó, corrió, porque sabía que Dios estaba con él y no quería ofender a Dios. Y cuando tú no quieres ofender a Dios, cuando tú quieres vencer, Dios está contigo. Cuando tú clamas, amén, a Dios y tú no quieres caer en la tentación, clama a Dios. Amén. Y busca el poder que libró a José de esa tentación. Y así encontramos personajes que nos inspiran. José mostró ser una persona diligente y paciente en las circunstancias difíciles de su vida. Mostró ser fiel en las tareas que le asignaron. Manifestó bondad, ternura y amabilidad en reuniones de su familia que eran difíciles. Él era el gobernador de Egipto. Fue diligente, ministró, fue fiel. Es ahí, amado, donde tú tienes que leer personajes, lecturas y aplica la palabra de Dios a tu vida. Así que, para terminar, quiero aconsejarles, no debemos leer la palabra de Dios simplemente por compromiso o por curiosidad. Hay quienes leen la Biblia por curiosidad.
Quieren saber mucho del rapto, de la iglesia, de la segunda venida de Cristo, de la gran tribulación, ¿verdad? Sí, hay que leerla. Hay que leerla. Esos temas son importantes, sí, pero no por curiosidad, sino para evangelizar, que nos impulsen, amén, a darle la palabra a la gente, porque viene algo tremendo a este mundo, amén. Y cuando tú sabes, tienes que hablar de lo que Dios dice, que hay que predicar la palabra. Es para consagrarnos más. Cuando leemos temas de profecía, es para consagrar nuestras vidas, para hablar más al Señor y no simplemente por curiosidad. No, no tiene que ser así. Jeremías 2:13. Quiero leer para terminar dos textos. Jeremías 2:13 y Proverbios 29:18. Tomando el ejemplo, el mensaje de Jeremías al pueblo de Israel, nosotros podemos caer también en lo mismo. Veamos la situación espiritual que estaban viviendo el pueblo de Israel en los tiempos de Jeremías. Dios, hablándole al pueblo, le dice estas palabras: porque dos males ha hecho mi pueblo. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Fuente de agua viva. Jesús dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Así como está escrito en la Escritura, el que cree en mí, ríos de agua viva van a correr de su interior. Esto dijo del Espíritu Santo que habríamos de recibir. Dice el Señor, Él es esa agua viva que le ofreció a la samaritana. No cambies esa fuente. No caves cisternas rotas. No busques el gozo, la paz en otras cosas. Búscala en Cristo Jesús. Él es la fuente viva. No caigas en el mismo error que cayeron los israelitas. Dos males ha hecho mi pueblo, dijo el Señor al pueblo de Israel. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no pueden retener. Piensa, no deseches la fuente de bendición que tenemos aquí en la palabra de Dios. Es una fuente. Jesús dice que sus palabras son espíritu y son vida. No busques vida en otra fuente. No cabe cisternas rotas. No busques en ninguna otra fuente vida, porque no la hay. Jesús dijo que sus palabras son espíritu y son vida. Te dan vida. Nos dan vida a nuestro espíritu. El otro texto está en Proverbios 29:18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Si no leemos la palabra profética más segura, va a haber un desenfreno. Mas el que guarda la ley es bienaventurado, dichoso, feliz, bendecido. La palabra del Señor. Espero en Dios que estos consejos los tomes en cuenta, que no los eches a la basura, que no los deseches, que no se te olvide ya una vez que terminemos, que ya se te olvide todo esto. Yo voy a orar pidiendo a Dios que no te deje, que te redarguya, que te convenza, que no te deje dormir, que te despierte y que te diga: te amo, quiero bendecirte, quiero enseñarte,
Quiero que crezcas. Quiero que seas un instrumento en mis manos. Quiero que enseñes a otros. Quiero que ganes a otros. Dios te llamó para un ministerio, hermano, para crecer en Cristo. Vamos a orar. Es la hora de orar. Padre Celestial, la palabra que usted puso en mi corazón, la he predicado, la he entregado a sus hijos, Señor. Padre, yo le pido en el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, que usted nos dejó, no vuelva atrás vacía, Señor. Antes haga lo que usted quiera. Le pido, Señor, por su iglesia, por mis hermanos que están escuchando esta palabra. Le pido que su Santo Espíritu, Señor, les redarguya, les convenza, los despierte, Señor, y nos haga, Señor, aleluya, participar de la palabra y ser hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. Señor, estos tiempos son difíciles. Hay tantas cosas que las cuales nos llaman la atención en el mundo. Hay tantos, Señor, situaciones, Señor, que nos quieren desviar de su propósito. Padre, del nombre de Jesús le pido en esta hora que su Santo Espíritu, Señor, redarguya y convence, nos guíe, Señor, para un crecimiento espiritual y dejar de ser niños en Cristo y nos levantemos como adultos y comamos la palabra que nos fortalezca y nos dé, Señor, vida para ser gente madura, gente que puede enseñar a otros, gente que es capaz de ganarse a todos para Cristo, gente, aleluya, con un ministerio, Señor, definido, en el cual sabemos, a esto me llamó Dios y estoy ocupado en lo que Dios me habló, en lo que Dios me dio. Estoy ocupado, estoy creciendo y estoy dando fruto para la gloria de Dios. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Dios te bendiga, hermano. Dios te guarde. Aquí estamos en Aliento de Vida. Te invitamos para que nos acompañes y crezcamos juntos en la palabra del Señor. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta luego. Amén. Gloria a Dios.